Hola, queridos amigos. Seguimos con nuestro camino, con esta serie tan maravillosa, que para mí lo es, y para alguna a lo mejor, si entiende algo de lo que digo, pues puede aprovechar el camino. Y yo la verdad que estoy satisfecho, como siempre digo, de poder colaborar con estos temas tan maravillosos, y es cada uno lo que tiene que es ir al camino que él le toca. Por eso yo respeto todos los caminos, religiones, pensamientos, formas de ser, porque todo forma parte de un gran conocimiento de la vida, que es la vida que nos da el posible ganancia de ser nosotros mismos. Es siempre la prueba de saber cuando las cosas ya las sabes, pero mientras que no las sabes, tienes que aprender para saberlas. Porque yo, aunque te las cuente y diga todo esto, si no lo sabes de verdad, no lo has vivido, no tienes la experiencia de amar la vida, la naturaleza, todo aquello que vivimos, pues entonces las palabras se hacen pobres y no sirven para nada. Por eso la experiencia es más que una palabra. La palabra solo ayuda a la experiencia. Ese trabajo de todos los días, de crecer, vivir y comprender que a este mundo venimos para algo. No venimos solo para estar aquí y dar pues lo que nosotros creemos que tenemos que dar. Yo por eso mismo tengo que decir que la vida es maravillosa. Para mí, el tiempo de nacer desde niño, que ser un niño un poco rebelde, pero yo no sabía cuál era mi naturaleza hasta que yo empecé a tener las experiencias con mi maestro a los 13 años, que estaba yo allí en la cama acostado. Me quedé paralizado y de repente como unas luces me llevaron y yo las vivía, pero los ojos ni podía pestañear, ni podía mover ni la punta del pie. Estaba totalmente agarrotado, pero yo ni me di cuenta. Solo sentí paz cuando empecé a flotar y a seguir a donde me llevaba aquellas luces, que era forma de telaraña de luces verdes fosforescentes, doradas y plateadas, y color lila. Empecé a subir por allí y entonces me llevó a un lugar donde me esperaba, un lugar redondo, grande, con un ventanal estupendo. Yo no sabía entonces aquello que podía ser una nave espacial o un ovni, como se llama ahora. Por la edad mía, con 13 años, ¿qué iba a saber? Yo solo vi el ventanal y allí vi el fondo como un planeta redondo, precioso, azul, que era nuestro planeta. Cosa que en aquella época aún no se había descubierto muy bien desde la altura. Pero yo tuve el placer de poder llegar a aquella nave y bajo del ventanal había como unas lucecitas que se encendían y se apagaban, así de varios colores. Y a la derecha apareció como una especie de nube alargada dentro de la nave. Era una nube de color leche, blanquecina. Y empezó a materializarse un ser con una túnica blanca, calvo, de unos casi 2 metros, tendría 1,90 m, 2 metros de altura. Y empezó a hacerme así con las manos, con su sonrisa, y me mandaba unas ondas de colores a través de sus ojos dorados. Y yo me sentía cada vez con mucha paz en mi corazón. Sentía que era como un hermano, un padre, un gran amigo. Alguien que yo, la verdad, parecía que conocía de toda la vida. Me sentí tan feliz y tan maravilloso aquí que no sé ni el tiempo que pasó yo, el tiempo que tuve allí y las experiencias que tuve con ese ser. Entonces sentí como ese ser me dijo que era una experiencia mía espiritual y que tendría a lo largo de mi vida diferentes experiencias. Eso lo percibí yo después. Y entonces como un huracán vino hacia mí de luz y poco a poco sentí como me fui desplazando otra vez a mi cuerpo. Y empecé poco a poco a darme cuenta que estaba ya en el cuerpo. Y empecé a mover mis pies, mis dedos de las manos. Me costaba todo bastante moverlo, hasta que por fin me fui dando conciencia y empecé a parpadear los ojos. Respiré profundamente y me levanté y me fui corriendo a despertar a mi madre, que estaba en su cama durmiendo. Dije, mamá, he tenido una experiencia que me ha pasado esto. Y mi madre me dijo con todo su amor, no te preocupes, cariño, sería a lo mejor una pesadilla. Dice, no, si lo he pasado muy bien, me he sentido muy agradable. Pues nada, no te preocupes, que habrá sido algo importante para ti.
y se acababa, me fui otra vez a la cama a dormir. Y eso a lo largo de mi vida, pues fue como parece que como se me borró. Y me acuerdo yo que cuando estuve de viaje, que uno de los viajes que hacía por mi trabajo, porque yo era representante, y en ese tiempo estaba trabajando para una empresa, bueno, para un señor que era representante también, y llevaba varias casas de ferretería. Iba visitando por los pueblos, ferreterías que eran clientes de él, solo para ver si estaban satisfechos con el servicio, por si querían alguna cosa nueva. Y así yo pues me ganaba un poco la vida porque me pagaba muy mal, eso sí que me acuerdo. Y yo me acuerdo que estuve en un pueblo que se llama Bayuxo, que está en Castellón, y allí hay unas cuevas preciosas que van los turistas y van por dentro porque hay un río subterráneo y van con unas barcas y luces. Lo pasan muy bien porque es muy bonito. Y yo me acuerdo eso siempre porque yo cuando me acuerdo que era así más pequeño me fui a una excursión que me llevaron al colegio. Allí porque era costumbre de ir a ver esas cuevas de la Bayuxo, que llaman las cuevas de San José, me acordaré siempre. Pues bueno, allí estaba de trabajo. Y yo estaba en la pensión, allí un hotel que había allí, bueno, más bien la pensión. Estaba allí en mi habitación y de repente empecé a tomar conciencia de un mensaje, que debía ir a las cuevas de San José esa noche. Yo había terminado mi trabajo, me fui a comer un bocadillo a un bar y después pues dije, voy a ir, por si acaso. Porque yo siempre cuando venía la llamada iba y a veces pasaban cosas y a veces no. Pero fui y llegué allí y estaban todas las luces encendidas, pero no había nadie porque era ya las 12 de la noche. Y allí a las 12 de la noche ya casi siempre cierran, pero dejan las luces encendidas para que ahuyentar si va alguien, pues que sepa que no hay nadie. Y yo ahí aparqué el coche, que abajo había como una rampla, había como una especie de barranco así llano, que es donde aparcaban los coches. Ahora y en la fecha de hoy han hecho allí un parking precioso y grande y perfecto. En aquella época no era parking, pero era todo de piedras y era pues ahí los coches aparcaban como podían los autobuses que iban de viaje para ver las cuevas. Y yo me acuerdo perfectamente que yo aparqué el coche bajo un árbol y yo desde el árbol podía ver el cielo todo amplio y veía todas las estrellas y ahí esperando como ahí, y yo qué hago aquí esperando que y veían esas 3 estrellas que me quedé fijo mirándolas como una nube oscura que pasó por encima y yo digo, uy, esa nube ¿cómo puede pasar así tan rápido por encima de las 3 estrellas? Y empecé a ver como una luz que trasladaba esa nube. Salí un poco del coche, abrí la puerta, salí un poco del coche y empecé a ver como de allí aparecía como una especie de ojo grande de luz dorada, un ojo grandísimo, dorado, y desde el centro como una luz venía hacia mí. Y yo pensé, ¿esto qué será? ¿Serán ellos que han venido para que yo pueda verlos? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? Cualquier cosa, que no sabes. Y entonces sentí como poco a poco empezó aquella luz que vino hacia mí, empezó a subirme poco a poco como un ascensor. Era una luz, una especie de puntitos, que era una luz como cristalada, que era alargado, que me subía hacia arriba. Y notaba mucha paz y mucha tranquilidad subiendo aquel ascensor maravilloso y mágico. Cuando llegué arriba del ojo, entré por un agujerillo que había allí, entré a un lugar que era una especie de plataforma, que no había nadie, habían cosas raras allí que no entendía nada. Y yo pensaba, y decía, ¿hay alguien por aquí? Decía yo, Cucu, había alguien. Me acuerdo del Cucu ese, Cucu, hay alguien por aquí. Y nada, me pasé por ahí porque había una especie de pasillos. Entré por aquellos pasillos, me llevaban como una alformilla, era como una alfombrilla de lucecitas pequeñas que me llevaban. Yo andaba por encima casi sin no tocar el suelo. Iba siempre que llegas a las naves pasa eso. Si quieres andar, andas por encima de la luz siempre. No te sientes tocar suelo, te sientes como medio flotar. Es un estado muy agradable. Y iba flotando por ahí, por los pasillos aquellos con lucecitas en las paredes.
y llegué a un sitio ajardinado muy grande, como un paseo. Y allí había mucha gente de tamaños diferentes que iban con monos, otros con batas. Iban con monos de dorados, otros plateados, rubios altos, habían de los pequeñitos, que eran cabezones, de toda clase de seres que estaban por ahí paseando, para arriba, para abajo, iban, no sé cómo iban a lugares expresos, sin saber. Y de repente veo que uno de ellos viene hacia mí, que era uno pequeñito, bajito y cabezón, eso de la cabeza así, de 1,20 m aproximadamente. Y vino hacia mí y claro, sonriendo, noté cómo me estaba hablando sin hablar. Sentía dentro de mí que me daba la bienvenida, que me estaban esperando, que había alguien muy conocido que quería pues saludarme y hablar conmigo y que le acompañara, que íbamos a ir a otro sitio allí dentro de esa nave, que era una nave nodriza, me dijo él, y quería que ya la conociera. Y bueno, y fui por allí detrás de él, él me llevó, íbamos como medio flotando por allí, pasamos por toda aquella rambla grande, aquel lugar tan precioso lleno de plantas y flores y de todo, y gente que había por allí, y pasamos por ahí y entramos a otro lugar mucho más grande, y aquel era esférico, y se veía como grandes edificaciones con ventanales, como especie de cristal que no era cristal, especial, que se veía mucha gente como ellos de todas clases también que me observaban y sonreían y me decían así con las manos saludando desde los balcones, desde esas ventanales hexagonales, niveles hexagonales desde ese lado. Qué curioso, aquello parecía un panel de abejas, todo lleno de seres saludándome a mí, y yo me sentía, caramba, qué famoso que soy aquí. Y había como enfrente de nosotros una especie de fuente de luces grandísima, gigante, que subía hacia arriba y se perdía, luego bajaba otra vez y subían otros colores en fuente de luz también, y así constantemente subían y bajaban las luces. Y digo, qué precioso, y al lado había una especie de alfombra que nos subió hacia arriba, hacia lo alto. Y casi al camino, me dijo, aquí hemos llegado al camino, me dijo él, así mentalmente, sonriendo, mirándome a mí, el cabezón de los ojos grandes, me dijo, hemos llegado y aquí te espera esta persona que quiere saludarte y hablar contigo. Gracias y celebro verte, ya nos veremos en otra ocasión. Y se despidió de mí y se fue por donde vino. Y yo me quedé allí, subí un poco más y allí había un sitio replano así que había allí, y de espaldas estaba él, que se giró y vi que era el calvo, el que vino a mi casa. Ese calvo precioso de amigo, de gran amistad, que pero iba con un mono de color dorado, porque el dorado es 5ª dimensión y el plateado es 4ª dimensión. Ahora lo sé, en aquella época no sabía yo. Y entonces me saludó, que me dijo, hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a mi casa. Porque mi casa es el universo, y esto fue aparte del universo. Nosotros, nuestra casa siempre es el universo. Y donde vamos somos, y somos allí en cada sitio que estamos. Porque somos luz, y la luz es de todos lados. No hay una luz aquí y una luz allá. Ahora cuando ya eres genético, biológico y naces en un planeta como el tuyo, allí sí. Allí la luz es de donde es, del cuerpo que perteneces, porque estás en un lugar de enseñanza. Son planetas escuelas, le llamamos, de enseñanzas, donde la gente va un tiempo X y van y vienen, y así van aprendiendo en el tiempo con diferentes personalidades, diferentes familias, diferentes lugares, inclusive planetas y sitios, para que van aprendiendo para llegar a ser maestros o seres que vienen a ayudar a esos posibles maestros universales de luz. Porque aquí la maestría se gana a través de las herencias y a través de los cuerpos biológicos genéticos. Cuando ya lo has ganado, entonces ya entras en otra fase de 4ª dimensión y luego 5ª. Es la parte donde la maestría creadora existe. Nosotros trabajamos mucho con las luces y con las energías, que es nuestra vida, nuestro trabajo. Y de vez en cuando pues podemos nacer en diferentes planetas, diferentes sitios, y somos uno más cuando nacemos y no sabemos quién somos aquí, porque ahí eres uno más cuando naces, siempre es lo mismo. Cuando naces en cada planeta es así, eres uno más, no eres otro, sino eres uno más, y entonces eres el de siempre siendo otro,
por eso no eres otro, si no eres el de siempre sin saberlo. Aunque al final mucha gente que son de aquí empiezan a descubrir quién son sin saber quién son, a sentir algo de los sentimientos, que es lo primero que cambia, la fuerza del sentimiento, el cariño, el amor hacia la vida. Empiezas a unirte a la naturaleza, a la gente y a hacer trabajos que están relacionados con la ayuda humana. Que hay mucha gente que nacen y luego después son de aquí, aunque aún cuando nacen allí ya dejan de serlo, pero siguen siéndolo. Porque es el trabajo del plan que uno utiliza cuando nace. Por eso antes de nacer siempre hay un plan para cada ser. Y es un plan divino. Y cada ser tiene el suyo. Y hay seres que a lo mejor ni siquiera llegan a poder salir de la madre. Pero no importa porque vuelven otra vez. Siempre si no puedes una cosa, te dan otra que es la misma para que puedas. Si no, en el planeta que estás, en otro. Siempre hay posibilidad y lugar. No se pierde nada en la vida. Todo es recuperado y recuperable. Las cosas no se pierden. La gente debe saber esto. Que tengan paciencia, porque los mundos primitivos y salvajes, que no saben aún, que aún están en la ciencia biológica del cuerpo, pues aún tienen que aprender. Y ahora lo vuestro está pasando a otra clase de ciencia, que es justamente la cuántica, que es la microciencia de la naturaleza, donde todas las energías fluyen y se manifiestan. Y es el principio del cambio del ser humano. Es decir, que vosotros aún habéis llegado ni al principio. Estáis en el principio de los principios para luego ser buenos seres humanos. Y bueno, él estuvo así hablando muchas cosas, él estuvo así, le encantaba todo eso lo que él me decía, yo me lo iba grabando y después luego lo he ido diciendo, lo he ido escribiendo en diferentes momentos de mi vida y he ido explicando sin saber que a lo mejor pues de quien venga, no importa si es mío o es de otro o de quien sea, lo que importa es que viene del universo y de la luz, porque todo lo que viene de la luz es el conocimiento exacto de la vida, que es el que tenemos que aprender todos en el momento adecuado para poder vivir y estar en este mundo. Y entonces él pues estuvo allí hablando conmigo, me hablaba de lo que realmente es el futuro humano que estaba cerca, un futuro positivo, muy amplio, donde el planeta Tierra iba a despertar a ser solo un planeta lleno de gente que aunque pertenezcamos a diferentes gobiernos o diferentes ciudades o diferentes países, no importa porque sea solo un país, aunque cada país será el suyo, cada persona será la que tiene que ser, cada persona tendrá su costumbre, pero en el fondo la parte humana es lo que importa, no lo que importa lo que es usual, que puede uno cambiar de forma de pensar o de ser, siempre que sea positivo y armonizado con la naturaleza, que es lo que va a ser, porque no tiene más remedio. El ser humano está condenado a ser feliz y no puede huir de su mundo porque es el mundo que él ha elegido para poder aprender. Todas las cosas son así en ese planeta maravilloso que llamas Tierra. Yo soy orgulloso de ser tu amigo, tu hermano, y la energía que tú mismo usas también uso yo y todos los que estamos aquí, porque somos uno con lo uno y lo uno hace que cada uno sea uno. Y así podemos entender las cosas sin entrar en discusiones absurdas, porque las leyes para todos son las mismas. Y todo lo que no entre en la ley natural de la vida, pues es absurdo discutir por ella. Porque las cosas son lo que crece, lo que da la fuerza y lo que da la necesidad del vehículo para poder mantenerse y poder comprender que la vida no solamente es vivir, sino es saber cómo vivir, que es lo que importa. Porque podéis vivir naturalmente, pero cómo vivir es otra cosa, que se aprende en las necesidades de muchas vidas, que son cada vida son grados, son niveles de escuela que se dan en los planetas de la tercera dimensión. Por eso tú estás nacido en tercera dimensión, tu cuerpo es de tercera dimensión, aunque cuando tú eres abducido vienes con nosotros cambiamos tu naturaleza de energías, porque aquí no son compatibles con la tercera, porque estamos entre tercera y cuarta, casi en cuarta dimensión. Y cuando ya estamos casi en cuarta dimensión o en la cuarta dimensión, porque no se pasa de golpe a la cuarta dimensión, porque hay muchos niveles, está al principio de cuando la tercera dimensión ya está tomando conciencia de la cuarta, empieza ya a ser de cuarta, y la energía del cuerpo también cambia a cuarta.
que es donde más se origina el mundo onírico de los sueños. Se empieza por ahí, hasta que los sueños empiezan a ser diferentes y concretos. Los mensajes llegan y el ser humano despierta. Nosotros estamos aquí para favorecer, pero siempre que lo marque la naturaleza. Nosotros no podemos salirnos de la naturaleza o el plan de cada ser cuando nace. Y el tiempo que debe vivir, sea el que sea, en ese mundo, porque es un tiempo pasajero. No es un tiempo como aquí, en cuarta dimensión. A partir de aquí, de cuarta, quinta dimensión, el tiempo es aquel que se elige, que se hace y se vive. Es muy diferente, nada que ver con la tercera dimensión, que el tiempo es fijo, ilimitado. Nosotros vivimos en un tiempo de energía pura, como somos ya, como ves que somos luz. Tú en este momento estás con el cuerpo de luz también, aunque te veas como estás ahí en tercera. Porque nosotros nos podemos hacer ver como queramos, pero lo que vale es lo que está dentro de nosotros, que es la luz que sabemos que somos. Y es la luz que vale para poder estar y comprender. Por eso las cosas cuando ya se saben, no hace falta saber y pensar que se saben. Se practican, se actúan y se es. Por eso las personas tenemos que ser y somos cuando tenemos que ser. Si no somos cuando tenemos que ser, es que no hemos aprendido lo suficiente para ser. Por eso las cosas cuando son no hace falta que sepas que son, sino las vives y punto, no le das mayor importancia porque son así. Y tú te adaptas y tu naturaleza hace que seas lo que los demás son, sin entrar en la parte oscura o negativa, porque es aquello lo que se rechaza. Nosotros podemos trabajar desde la luz, que es lo que tenemos que ser y somos. Por eso cuando nacemos la luz nunca se pierde, siempre se lleva. No solo nosotros, sino todo lo que existe, desde una planta, de cualquier animal, desde el mundo mineral, todos los elementos de la naturaleza, todo surge en la luz. Lo que pasa que luego depende la dimensión que es donde se materializa y es la actitud que tiene de su trabajo, que es para lo que sirve y tiene que hacer, que es lo que es. Bueno, pues es la naturaleza de cada ser. Las cosas son las que tienen que ser y es la naturaleza la que debe ser, porque somos nosotros, los seres humanos, los que pertenecemos a la luz como todo lo demás también es. Por eso de la luz nadie se escapa. Lo que pasa es que la conciencia de la luz, la naturaleza lo es, porque ya no le importa porque lo es. Pero el ser humano, como aún no lo sabe, porque es pensante, tendrá que pensar qué es lo que es o no es. Y ahí está la enseñanza. Por eso a veces cuesta, a veces parece que hay injusticias, a veces que las cosas parecen que no son las que tienen que ser y luego son, o son y luego no tienen que ser que son. No importa, lo que importa es el tiempo que se da, que es el que marca el ritmo de las frecuencias de los seres que viven en tus mundos, como también aparte son los nuestros, porque todo fue aparte de nosotros y vosotros fue parte también de nosotros. Todos los seres somos lo mismo. Lo que pasa es que cada uno es diferente, depende de su evolución, depende de aquello que eligió y depende qué es lo que tiene que hacer en este mundo y cuál es su misión de su trabajo para ser útil a la naturaleza, que a fin de cuentas es la madre que nos da todo lo que nosotros necesitamos para existir en este mundo tan hermoso. Todo esto me lo decía él y yo estaba inquietado. Yo ahora lo estoy viviendo como él me lo decía, exactamente. Cada vez que tengo este tipo de experiencias o las cuento, las narro, las vivo como si fuera la primera vez. Siempre me pasa lo mismo. No sé por qué están las energías que yo estoy fluyendo en este momento, que me siento tan feliz y tan en este estado tan maravilloso. Bueno, pues el ser se despidió de mí como siempre, con ese abrazo de luz que ellos te hacen así con las manos y con sus ojos. Te mandan esa luz para que el camino sea grato. Y es el abrazo de amistad, que te dicen que siempre estarán contigo, porque tú eres ellos y ellos eres tú. Es el camino del amor que no tiene nunca tiempo ni se acaba. Bueno, pues yo, como una energía que me cogió, no me di cuenta y salí disparado hacia el coche que estaba abajo, allí en las cuevas de Bayuso, en aquel parking de piedras. Y entonces me vi toda aquella la nave, todo grande, que aquella precioso, lleno de luces. Era gigante, hermoso. Y ahora lo puedo contar con toda la tranquilidad, porque a veces cuento esta experiencia y a veces
me dejó cosas en el tintero. Pero ahora me estoy dando cuenta que la vi la nave totalmente nodriza, que ocupaba todo aquel valle, todo este cielo tan grande que era. Pero claro, es porque yo estaba viéndola desde la cuarta dimensión, estando en la tercera. Entonces fui a parar al coche y me sentí con una paz y sentí mi corazón reposando. Abrí la puerta del coche y entré en él y me senté. Y entonces vi cómo empezó a salir una nube y toda aquella nave empezó a desaparecer y surgieron otra vez aquellas 3 estrellas tan preciosas que vi la primera vez que fui llamado. Yo di gracias a la experiencia que yo tuve, porque fue una experiencia como muchas otras que he tenido después, como la que tuve con mi amigo aquí de Valencia, un gran amigo, mi amigo Ramón, que estuve con él y subimos los dos juntos allí a una nave que nos citaron. Y él vino con otro amigo que no sabía muy bien y yo dije que viniera, que no pasaba nada. Y llegamos allí donde nos citaron, en Valencia, que estábamos allí en el hospital donde termina Río Turia, que allí hay una especie, ahora ya no es ciudad, ahora forma parte de Valencia, pero antes era pues una pequeña comarca que estaba junto a Valencia. Que bueno, pues llegamos allí y aparcamos el coche. Nos citaron a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana llegamos allí, eran menos cuarto cuando llegamos. Y entonces paramos el coche, bajamos del coche y estábamos hablando todo el rato con risas, entre chistes y palabras. Y aquel preguntaba a aquel chico que no sabía muy bien, que si sabes si van a llegar allí los extraterrestres, me decía. Y yo le dije un poco así, como un poco de broma, dije, sí, si llegan, tranquilo, que tú a lo mejor te quedarás dormido. Y se lo dije así como una cosa, qué sé yo, porque a veces surgen palabras que no te das cuenta. Efectivamente, eran las 5 menos 6, menos 4, menos 6 minutos. Y empezó a salir toda una nube muy grande y oscura de allí. Y enseguida pasó a las 5 y miramos todo el reloj. Y dice que son ya las 5. No, son las 6. Y todos miramos el reloj y vimos que eran las 6. Pasó una hora sin saber. Los 3 juntos que estábamos allí miramos el reloj y lo llevamos puntual desde el principio, porque eran las 5 menos 5. Y se transformó en las 6 el reloj. ¿Cómo puede ser que haya pasado una hora y nos hemos enterado? Y pues igual no se nos ha aducido. Yo lo dije así, también un poco dejando caer, vaya, hombre, ¿cómo puede ser? No puede ser eso, decía el chico este nuevo. Ramón, como ya sabía que era un buen amigo mío, sabía de estos temas, le encantaba. Pues decía, sí, pues puede ser, claro que puede ser, decía Ramón. Entonces dejamos aquello y nos fuimos con el coche y a casa a dormir. Yo quedé ese mismo día con Ramón allí, él tenía una fábrica de mármol, hacía inclusive lápidas de mármol, que era su trabajo. Y quedé allí en su despacho y fui a hablar con él. Y le pregunté que no le pareció raro que se nos pasó una hora sin saber. Y podíamos saber lo que pasó. Pues sí, sí lo podemos pasar. Pues vale, yo me bajé a alfa, hice una retrogresión del día pasado. Y cuando llegó a las 5 menos 5, empezó a salir una luz allí del fondo, de arriba del cielo, donde estaba aquella nube oscura. Y vi cómo esa luz vino hacia nosotros y me subieron hacia arriba, de lo alto. Y yo miré hacia abajo y vi que Ramón me seguía. Y el otro se quedó dormido bajo del coche. Nos subieron allí y estaban todos los altos esperándonos allí, todos los rubios, diciendo que estaba allí el calvo que quería hablar con nosotros. Y entramos por allí por una puerta y llegamos a un lugar que era una sala muy grande con una mesa grandísima y él estaba allí sentado esperándonos. Y nos habló muchas cosas. Cuando terminamos con él, entonces volvimos otra vez allí donde estaban los altos y nos despedimos de ellos con sonrisas, siempre la cara sonriente. Son gente muy amable. Y bajamos por el tubo de luz aquel al coche y nos vemos preguntando la hora. Uy, si son las 6, decía yo,
Si son las 6 de la mañana, ¿cómo puede ser? Si les han quedado a las 5 menos 5 y ahora son las 6. Decía yo allí, y el otro también, todos los tres juntos, que pasó una hora sin saber y tuvimos esa experiencia. No cuento ahora lo que pasó allí en la experiencia, de lo que me dijo el Calo, pero lo voy contando en mis charlas, lo voy contando en los conocimientos que voy escribiendo, muchas cosas de lo que yo he podido aprender en este camino. Y entonces ya nos fuimos todos y yo cuando ya volví al estado consciente, a mi amigo que estaba allí en su despacho, y después esto es lo que nos pasó a nosotros dos. Tú venías detrás y yo miré hacia abajo y iba sonriendo. Se ve que te gustaba subir por aquel ascensor. Y tu amigo se quedó ahí abajo, dormido, como yo le dije, sin mala intención, claro, porque yo no pensaba que eso fuera a suceder y fuera a quedarse dormido. Por eso las cosas son a veces como tienen que ser, y esas son las experiencias de cada uno que tenemos que entender, que aquí venimos a eso, a aprender lo que tenemos que hacer sin saber qué tenemos que hacer. Bueno, pues todo esto fue las experiencias de muchas de ellas que sucedieron con muchos amigos y solo también. Tuve experiencias de todas clases. Yo cuento todo esto porque no es para quedar bien, sino es como el motivo que yo también necesito de que esa realidad de todo esto existe. Para mí es importante porque subrayo lo que he vivido con lo que he aprendido. Y una cosa tan importante como es lo que aprendes, como otra cosa también es importante, que es como lo que te pasa. Las cosas pasan y aprendes de lo que te pasa. Nosotros venimos aquí a eso, a poder comprender por qué pasan. Y nosotros tenemos que despertar para darnos cuenta que aquí venimos de paso y cualquier día la llamada se nos dará para dejar esto y volver a casa, que es donde tenemos que ir, nuestra casa. Bueno, pues yo agradezco mucho a todos vosotros y este trocito que hemos grabado, pues lo dedico para todos. Gracias a todos y nos vemos dentro de poco. Hasta luego. Adiós.